La organización Transparencia Internacional publica anualmente el índice de percepción de la corrupción en el sector público de cada país. Según esta organización, en el 2010 Colombia ocupó el puesto número 78 entre 178 países evaluados, con un puntaje de 3.5, al igual que países como Grecia, Perú y Tailandia. Esto se califica de 0 a 10, siendo 0 muy corrupto y 10 ausencia de corrupción. Durante 5 años consecutivos, Colombia ha obtenido puntajes debajo de 4 y desde hace 12 años que está incluido en la encuesta, las calificaciones no han pasado en promedio de 4. Crítico, muy crítico. Esta situación evidencia que nuestro país no mejora, sino que tiende a estancarse. ¿Y cómo va a mejorar si en los últimos meses se han hecho públicos escandalosos casos de corrupción? Escándalos que no paran. Pues Beatriz Gómez visitó en Manizales al escritor y profesor bogotano Orlando Mejía Rivera, quien ha escrito varios libros sobre el tema de la corrupción para hablar sobre el origen de este flagelo en Colombia y por qué la situación no cambia. Beatriz Gómez entra al radar. Usted afirma que la corrupción no es un hecho aislado, no es un hecho casual, sino que es más bien nuestro modo de ser. ¿Por qué? Mira, más que nuestro modo de ser, lo que muestro es que históricamente el fenómeno de la corrupción es connatural a Colombia. Desde la colonia se instauraron estructuras corruptas por parte de la sociedad, de parte de la sociedad, que han mutado, pero que de alguna forma han perdurado hasta hoy. Claro, al venir desde la colonia ya es eso, ha sellado nuestra forma de ser, ha marcado nuestra cultura, y eso somos entonces. Eso somos como cultura dirigente en buena forma. El problema está ahí, mira, como lo digo yo ahí citando a Confucio, un antiguo filósofo chino, cuando la dirigencia es corrupta, el pueblo es corrupto, o por lo menos ese es el paradigma que tiene. En la esfera ética y moral no vale la teoría, vale el ejemplo. Y no hay nada más nefasto que los que dirigen envíen mensajes de corrupción. Entonces, desde la colonia, incluso desde la conquista, viene este proceso. Con una anécdota que permíteme, lo digo, cuando llegaban las leyes de Indias, de los reyes de Castilla a estas tierras, los españoles tenían un rito. El rito era ponerse las leyes sobre la cabeza y decir, lo que el rey quiere se acata pero no se obedece. Y se hacía lo contrario. Y de ahí entonces podemos explicar esta cultura colombiana de hacerle el quite a todas las leyes. Sí, es una burla a las leyes sistemática, expresada o usada de manera paradójica, por ejemplo, con más leyes. El legalismo, el santanderismo llevado al extremo, se convirtió en crear leyes para burlar leyes. El dicho popular, echa la ley, echa la trampa, viene desde la colonia. Bueno, hay países que tuvieron una suerte completamente diferente, algunos países europeos, qué sé yo, que están dominados por una ética completamente diferente. Sí, mira, yo analizo un libro clave de Max Weber, que es La ética protestante del espíritu del capitalismo. Ahí se muestra cómo los ricos de los países influidos por el protestantismo creían que el trabajo honesto era la forma como se congraciaban con Dios. Se hacían ricos, pero se hacían ricos por la vía honesta, y el trabajo era el elemento clave. Mientras que los ricos del catolicismo, de la ética católica, ser ricos era un privilegio dado por Dios, y el trabajo se constituye en algo que es para los pobres, para la chusma. Los ricos no deben trabajar en los países católicos. Al no trabajar, tienen que seguir teniendo dinero, y cuando lo pierden, buscan las estructuras del Estado para seguir siendo ricos sin trabajar. Entonces esa es la mentalidad que trajo España a las colonias. En buena parte esa es la mentalidad, una mentalidad de astucia, una mentalidad de que solo trabajan los pobres y una mentalidad de enriquecerse rápidamente sin tener que hacer esfuerzos. Miremos un poco con ejemplos concretos cómo se refleja en la actualidad esa herencia colonial. Usted hablaba de las leyes, cómo se hacen, y de una vez se hace la trampa para hacerles el quite, para violarlas. Y analiza en alguno de sus ensayos el tema de las leyes, la aplicación de las leyes a la guerra. Sí,
Mira, ahí está el ejemplo paradigmático del general Hermógenes Maza. Maza, durante la guerra contra los españoles de independencia, se convierte en alguien que pasa a cuchillo los prisioneros españoles. En una época donde no hayan derechos humanos, pero el asunto se vuelve tan notable que Bolívar ordena en una misiva a Maza, general Maza, se le ordena que no derrame una sola gota de sangre más de los prisioneros españoles. A las semanas, en una batalla cerca de Mompox, Maza coge más de 300 españoles prisioneros, les pone piedras en los pies, los tira al río Magdalena, los ahoga obviamente y contesta a Bolívar. General Bolívar se cumplió sus órdenes, no se derramó una sola gota de sangre de los prisioneros. Esa, que es una anécdota que está validada por varios historiadores, representa muy bien ese juego con las leyes en Colombia. ¿En qué hechos del pasado, en qué hechos de la colonia podemos explicar que la casta que dirige a Colombia se sienta con derecho a todo? Viene desde los famosos terratenientes aristócratas que llegaron acá, que las bulas papales les dieron tierras, simplemente a cambio de que los indígenas fueran convertidos al cristianismo, y que, repito, en su sentido ético y en su sentido, digamos, cosmológico, trabajar era un asunto de pobres, se crea una especie de pureza de la sangre falsa. En la Nueva Granada se llegaron a constituir 17 clases de sangre, imagínate esto, totalmente anticientífico. Entonces es la pureza de la sangre igual dominar el Estado para esos hijos de terratenientes sin trabajar, o sea, una especie de convicción divina de merecerlo todo, que se viene hasta lo que yo llamo los hijos de papi, que podemos poner apellidos porque están ya judicializados, los Nule y muchos otros. Es el prototipo de hijos de papi de este país, que creen que merecen expoliar el Estado e incluso lo hacen con cierto resentimiento y vergüenza sobre su país porque sienten que ellos se lo merecen. Mire, profesor, ¿en qué momento los bienes del erario público se convirtieron en un botín? ¿Y en qué actitud y mentalidad colonial se origina este hecho? Eso es muy interesante, mira, eso tiene una estructura que tiene que ver con la encomienda. La encomienda es la que genera la clase política. El paso de la encomienda a la República de Colombia fue un cambio de nombre, pero no de estructura. Por eso aparece la figura del cacique. La figura del cacique viene de la encomienda, pero se convierte desde la colonia en el que median el clientelismo. Ahí se da una relación muy extraña que es muy grave para el país. Política colombiana siempre ha estado unida a clientelismo con cacique. Y hasta hoy. Y eso ha llevado a lo siguiente, a que el 60 a 70% de todos los políticos desde hace 200 años son elegidos por la vía del clientelismo hasta hoy. Es en el día de las elecciones donde a través del dinero y a través de la presión, pues, de las armas, se eligen el 70% de los políticos colombianos. Eso lo sabe la clase política clientelista, por eso es que no le interesa el voto de opinión, porque el voto de opinión solo lo han elegido en Colombia el 30%. Una pregunta, la permisividad social que existe en Colombia frente a los vivos, frente a los que violan la ley, a los que se salen con la suya, a los que hacen un desfalco, ¿de dónde viene? ¿En qué aspecto de la mentalidad colonial se origina esta permisividad? Pues tiene que ver un poco con los privilegios de clase también, ¿ves? Los privilegios de clase, o así no se perteneciese a una clase privilegiada, el sentimiento de que si alguien que era el jefe o el amo podía hacer lo que quería, de alguna manera había que seguirlo, imitarlo. Harold Alvarado Tenorio tiene un poema muy bello que dice: el problema de Colombia es que imitamos nuestra aristocracia, o sea, hacemos lo que hace nuestra aristocracia. Entonces se va construyendo una permisividad, además un paradigma, un prototipo que yo llamo el prototipo del astuto, que lo vemos en la educación, que lo vemos en la política, que lo vemos en los corruptos de hoy. Vemos esa astucia, la astucia de ir con rapidez, de hacer el esguince, el atajo, lo que yo llamo. Colombia tiene una grave enfermedad que se llama el síndrome del baloto.
Es una sociedad que quiere enriquecerse sin esfuerzo, que huye del trabajo serio. Entonces, desde ahí viene una serie de estructuras que se han enquistado. Ahora, ojo, eso no es todo Colombia. Yo trato de paradigmas que muestran lo contrario. Obviamente hay un sector que se resiste a todo este estado de cosas. De eso vamos a hablar más adelante. ¿Qué relación encuentra usted entre la impunidad y la corrupción? Es muy grande, mucha gente lo ha estudiado. Mira, parte del problema en Colombia es esa asociación entre corrupción e impunidad. Un informe de la Unión Europea del año 2009 muestra que el sistema penal acusatorio tiene un grado de impunidad del 96.7%. Y hay estudios muy serios, hechos por asociaciones muy serias internacionales y nacionales, que por ejemplo muestran que la justicia en general en Colombia alcanza una efectividad del 3.7%. Entonces, en una sociedad donde su sistema judicial la impunidad es lo que manda, estimula al ciudadano a volverse corrupto porque hace balances, y es lo que vemos todos los días. Yo me robo este instituto, me meten 4 años de cárcel, me meten 6 años de cárcel y salgo multimillonario. Mire, profesor, ¿qué reflexión le suscita a usted esa vieja frase que ya es muy popular del expresidente Turbay, de que hay que reducir la corrupción a sus justas proporciones? Sí, Turbay representa la clase política clientelista, es el arquetipo de eso. Es el uso de la política para expoliar al bien común a favor de unos pocos. No, la frase del expresidente Turbay es coherente con él y con lo que representa una política y unos políticos que han hecho inmenso daño a este país. El núcleo de la corrupción en Colombia es el núcleo de la clase política que siempre ha llegado al poder por la vía del clientelismo. Turbay representa eso. Y la famosa frase de uno de los Nule, que la corrupción es inherente a la naturaleza humana, ¿qué le dice eso a usted? Para cualquier profesor de filosofía, pues primero lo ridículo de la frase, ¿cierto? Y segundo lo cínico de la frase. Representa el hijo de papi y mami llevado al extremo de pensar el mundo y de creer que Colombia es lo que ellos son. O sea, es el cinismo llevado al extremo. Es una verdadera bofetada a millones de colombianos que se levantan todos los días a trabajar y se mueren pobres pero honrados frente a estos personajes con apartamentos en Kuwait, etcétera, etcétera. Pero para darle vuelta a la situación, o sea, podemos tener esperanza como sociedad. ¿En qué radica? ¿Radica en que cambiemos el sistema educativo, eduquemos un nuevo ser humano, o directamente radica en el ejemplo que dé la clase dirigente? Varias cosas. De alguna manera uno quisiera creer que las políticas anticorrupción que parecen estarse cambiando, por lo menos, realmente eso se lleve a sus consecuencias reales. Eso de alguna manera disminuiría la impunidad. Por otro lado, fomentar una cultura educativa de la honestidad desde la escuela, pero eso no se enseña, vuelvo y repito, el ejemplo ahí será fundamental. Mira, no hay nada peor para una sociedad, Beatriz, que los retardados morales, como los llama Kohlberg, lleguen a dominar el país. Este ha sido un país mandado por retardados morales y por eso la corrupción ha campeado. Pero sí hay esperanzas, tiene que haberla además, y te voy a decir por qué. Jorge Garay, el economista colombiano, ha hecho un análisis de un inmenso valor sobre el concepto de cooptación del Estado. Colombia es un país que a través de muchas décadas ha terminado creándose una estructura de tela de araña de los corruptos. Es un Estado prácticamente a portas de lo que él llama la cooptación del Estado, un Estado al servicio de mafias. Las mafias no solo son las mafias del narcotráfico, en Colombia se han unido ya, por eso no hay tanta violencia como en México explícita, las mafias del narcotráfico y las mafias de la clase política, en una armonía que pretende ser una sociedad aparentemente normalizada. Profesor Orlando Mejía Rivera, muchísimas gracias por compartir sus ideas, sus estudios, sus análisis con el Radar del Canal Caracol. Muchas gracias a ti y a Radar.